la otra cara del financiamiento. En finanzas, que es un aplicativo muy particular de la ingeniería económica, encontramos en las empresas que los recursos que obtienen vía financiamiento lo destinan, lo deben utilizar necesariamente en hacer inversiones. De ahí que la contabilidad recoge en el estado de situación financiera una fotografía de cómo está la empresa a una fecha determinada, por ejemplo, al cierre de noviembre o al cierre de diciembre, en cuanto cuáles son los activos que posee, que es caja, inventarios, maquinaria, equipo, etcétera. Ese es todo lo que ha invertido. Y ese activo, que es la inversión, debe cuadrar con el financiamiento que ha obtenido. Y ese financiamiento es la suma del pasivo, vale decir deuda, más el patrimonio, que es el capital propio de los accionistas o socios de la empresa. Entonces hemos visto el financiamiento, que reitero, es la suma de pasivo y patrimonio. Todo el financiamiento tiene un costo, que es el costo de capital, que es el costo promedio ponderado del costo de las diferentes fuentes, sean pasivos o capital propio. Entonces, con todo eso, miramos el otro lado, que es la inversión. No tiene sentido financiarse si la empresa no va a invertir. La inversión en su término bien amplio, ¿no? Que es el activo. Entonces, vamos a ver ese otro lado y tenemos la siguiente presentación. Siempre es un dilema de qué es lo primero, definir el financiamiento o ver cuál es la inversión más conveniente, ¿no? En la práctica ambos van de la mano, ¿no? Porque tienen que cuadrar perfectamente, ¿no? Entonces, en las empresas, no solamente al inicio de su actividad, sino que permanentemente están viendo cuáles son las mejores alternativas de inversión. Comprar una máquina intensiva en capital, una máquina intensiva en mano de obra, si es oportuno para crecer, si es oportuno para diversificarse. Siempre en la mentalidad empresarial está en que tienen que invertir. Empresa que no invierte simplemente pierde la oportunidad de ser competitiva y de ser sostenible en el tiempo. Entonces, es perfectamente válido en las empresas estar viendo diferentes formas de invertir, ¿no? Y justamente ahí nosotros entramos con nuestras herramientas de ingeniería económica para evaluar cuáles son esas alternativas y proponer o seleccionar la mejor alternativa. Y en este análisis entra lo que hemos visto en las primeras partes del curso, vale decir, el dinero que vamos a invertir, que es el capital que tenemos en nuestras manos en la empresa, se va a dar en el presente. Vamos a invertir de repente comprando mercadería para inventario, de repente comprando una marca, de repente comprando una maquinaria, algún equipo o alguna licencia, pero está en el presente, ese hoy. Pero ¿cómo sabemos si comprar una máquina o comprar un local o comprar una licencia en el futuro me va a generar ganancias atractivas? Tengo que evaluarlo. Entonces, en esa evaluación, lo que tengo que hacer es proyectar el futuro, de cuánto puedo vender, ¿no? Cuáles son mis márgenes de costos, ¿no? Para teniendo un flujo de caja y eso traerlo al presente y compararlo, ¿no? La evaluación de alternativa de inversión es un aplicativo muy real y concreto del valor del dinero en el tiempo, y la metodología de equivalencia vamos a volverlo a reiterar para ir afinando conceptos y viendo su utilidad en la vida empresarial, ¿no? Vamos a ver que la inversión, que es simplemente comprar activos, no solamente es trascendental para la empresa, sino es muy importante para el país. Si no hubiera inversión, no hay producción. Si no hay producción, el país
no crece, y al no crecer no llegamos a un nivel de desarrollo que pueda satisfacer las expectativas de todos los integrantes de la sociedad, ¿no? Es importante para fines analíticos saber qué cosa compone la inversión, ¿no? Si hablamos de maquinaria, de esa maquinaria, cuánto es componente nacional, cuánto es componente importado, ¿no? De esa maquinaria hay que ver cómo, vamos a ver el desegregado, más que todo para un tratamiento contable, para ver los beneficios tributarios de invertir. Y luego para el futuro, punto 3, para hacer las proyecciones de las ganancias, las proyecciones de las utilidades, las proyecciones de caja, tenemos que asumir algunas premisas, qué volumen podemos vender, cuál es el precio que el mercado pueda pagarnos, ¿no? Recordemos que estamos en un momento bastante difícil, pero el empresario tiene que hacer un esfuerzo, el equipo de profesionales que forman parte de la empresa tienen que hacer un esfuerzo de imaginar, de visualizar el futuro y las acciones que tienen que hacerse, y por ello es importante plantearnos premisas debidamente sustentadas, ¿no? Y luego vamos a tomar un tema tributario, que ya hemos estado conversando anteriormente, pero que cada vez adquiere mayor relevancia, porque así como las empresas en un mercado compiten, igual los países compiten para el flujo de capitales hacia nuestra economía, ¿no? En estos momentos al Perú están llegando muchos dólares, porque el Perú está remunerando, a pesar de la crisis, en dólares está pagando cerca del 2% en promedio por algunas operaciones. En cambio, en el exterior, en Estados Unidos, en Japón y en Europa, las tasas de interés están en cero, o tienden a ser negativas. Los capitales vienen al Perú, y el Perú tiene que competir para que los capitales vengan a invertirse en minería, en petróleo, en agroindustria, diferentes rubros, ¿no? Entonces vamos a ver qué importancia tiene este efecto tributario en cuanto a la depreciación de los activos fijos y de los activos intangibles, ¿no? Y vamos a ver como punto final de esta presentación de hoy día cuáles son los criterios para elegir la mejor alternativa desde el punto de vista financiero, de ahí el término de criterios financieros, y vamos a hacer una reflexión que las finanzas no es lo único que hay que tomar en cuenta para decidir en qué debe invertir una empresa, ¿no? Ok, entonces, disculpe, entonces lo que tenemos es que la inversión como una actividad económica forma parte del Producto Bruto Interno, el famoso PBI. Recordemos que el PBI es todo lo que las personas y empresas producen, ya sea bienes y servicios durante un ejercicio. El PBI del año 2019, el PBI del año 2018, ¿no? Y luego se compara un año con otro y hay una variación del PBI. Ya sabemos que este año el PBI va a tener un crecimiento negativo, posiblemente entre 8 y 10% anual, pero lo importante es que el producto, lo que el país produce, el PBI, depende de lo que consumimos, empresas y personas, y depende de las inversiones que hacen las empresas y el Estado. Vamos a ver que cuando descompongamos la inversión en la literatura de economía, la inversión puede ser pública o puede ser privada. Pública cuando es invertida por el Estado y sus empresas, y privada cuando es invertida por, naturalmente, el sector privado, ¿no? Más lo que el Perú vende al exterior y menos lo que importamos de otros países, ¿no? Entonces, la inversión, al ser un componente del PBI, ¿no? Si no hay inversión, simplemente se contrae el PBI, ¿no? Y justamente este año el PBI se ha contraído porque no ha habido inversión, no habían condiciones, las empresas han estado casi 3 o 4 meses paradas, salvo las que son de alimentos, de servicios que son esenciales, pero en general
hemos tenido una pequeña parálisis, entonces naturalmente el PBI se va a contraer, ¿no? Entonces, el PBI, es el resultado que mide cómo va el país en términos macroeconómicos, ¿no? Entonces, las empresas, cuando invierten, están contribuyendo al crecimiento del país. Ok. Las inversiones forman parte de una herramienta de gestión que es muy útil en las organizaciones, que es el plan estratégico. Así como nuestra facultad tiene un plan estratégico, nuestra universidad como entidad tiene plan estratégico, el país tiene un plan estratégico, las empresas deben tener un plan estratégico. Normalmente las empresas medianas y grandes, el plan estratégico lo tienen formalmente establecido, lo podemos encontrar en algunos en la página web o de las empresas que cotizan en la bolsa, en la página web del SMB. Usualmente en las pequeñas y empresas familiares, el plan estratégico existe, no está escrito, pero está en la cabeza del dueño, está en la mentalidad de los que manejan, el negocio, ¿no? Entonces, el plan estratégico es una herramienta que te muestra cuál es la visión de negocio que queremos desarrollar, ¿no? A dónde queremos llegar, cuáles son los objetivos, y va decantando en un plan operativo de cuáles son los objetivos y metas por cada área, cuál es el objetivo y meta de producción, de comercial, de investigación, de tecnología, información, etcétera. Y todas esas actividades necesitan un presupuesto, o sea, recursos. Esos presupuestos pueden ser para que la empresa funcione, presupuesto operativo, o pueden ser para invertir. Entonces, las empresas diferencian los recursos que requieren, si es para mover la máquina que tienen actualmente, comprar, producir y vender, o son recursos para que la empresa se modernice, para que la empresa crezca, o para que la empresa sea, digamos, más eficiente en el futuro, ¿no? Entonces, el plan estratégico debe recoger, y ahí debe estar el programa o plan de inversiones. Ok. Entonces, el concepto de inversión económicamente es muy sencillo. Es comprar algún activo en el momento actual. Activo, entendámoslo como un local, como una licencia, una máquina, puede ser un equipo de transporte, puede ser inventario, incluso puede ser dinero que lo tengo en banco rentabilizando para el próximo mes utilizarlo. O sea, cualquier compra que uno hace de algún recurso es inversión, ¿no? Inversión puede tener baja rentabilidad, puede tener alta rentabilidad, pero es lo que uno tiene, ¿no? Pero ¿por qué uno invierte? ¿Por qué uno compraría un local? ¿Por qué compraría una máquina? ¿Por qué compraría una licencia? ¿Por qué compraría un software, ¿no? Porque con esa inversión, con ese activo, la empresa va a desarrollar alguna actividad, ¿no? Va a producir un bien, va a prestar un servicio, ¿no? De modo que en los próximos años, 3, 5, hay que ver cuál es el horizonte más adecuado para cada empresa, esperamos ganancias, ¿no? Es apostar en que hoy día en mi empresa pongo 100,000 soles y a cambio yo espero que mi empresa en los próximos años me dé ganancias. Entonces el sentido común, el criterio básico es que las ganancias que obtengan en el futuro definitivamente tienen que compensar lo que he gastado, lo que he invertido hoy día, y darme un plus, un margen, ¿no? Es el concepto básico de los negocios. Ese plus me va a permitir seguir creciendo y seguir apostando por el futuro, ¿no? Entonces, cuando decimos que la empresa se comporta de esa manera, lo que estamos haciendo es generar un valor para la empresa, ¿no? Cuando la empresa está permanentemente pintando su fachada, para poner un ejemplo muy sencillo, cuando la empresa vemos que está construyendo un segundo piso, cuando vemos que la empresa está poniendo un tercer local, cuando vemos que la empresa
no solamente atiende Lima, sino ya está llegando a provincias. Cuando vemos que esta empresa comienza a exportar, decimos, oh, qué linda empresa, ¿no? Y la sociedad lo valora, ¿no? Lo valora porque tiene prestigio, porque tiene presencia, los clientes no se quejan, los proveedores están satisfechos de trabajar con esta empresa, los trabajadores se sienten orgullosos, ¿no? La SUNAT está contento, ¿no? La municipalidad bien, los vecinos saben que esta empresa respeta el medio ambiente, no contamina, no hay problema de seguridad. Es decir, la inversión hace que la empresa tenga mayor valor, no solamente para el dueño, no solamente para los grupos de interés, sino para la sociedad en general. Todos nos sentimos orgullosos de tener a Petroperú, ¿no? Tener que en la empresa, aunque sea extranjera, tener a Sauder, a Cerro Verde, tener a Sedapal, tener a Electroperú, o sea, empresas que dan trabajo, empresas que generan ganancias y empresas que están permanentemente compitiendo, ¿no? Entonces, la inversión es trascendental para una compañía, es muy relevante para el país y naturalmente ayuda mucho en tener claro en qué vamos a invertir, diseñar adecuadamente el financiamiento que vamos a comprometernos, ¿no? Hay tres términos que tenemos que revisar siempre cuando queramos invertir, ¿no? Por sentido común, toda inversión tiene que ser rentable. O sea, nadie va a invertir para perder, ¿no? O sea, uno compra una máquina porque espera que la inversión sea, digamos, de un rendimiento, una compensación, una ganancia neta positiva. Sin embargo, cuando nosotros invertimos y hay un resultado negativo, tenemos que decir, o simplemente lo descarto, o simplemente espero el mejor momento, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, en el Perú, aparte de la crisis que estamos viviendo, crisis sanitaria, hay algunos empresarios, ¿no? Creo que pueden estar exagerando, en este caso es una actitud de cada inversionista, como ya se vienen elecciones en abril, ¿no? Y hay ciertos comentarios que pueden haber algunas dificultades, están optando por no invertir. ¿Por qué? Porque si hacen los cálculos, es no rentable lo que piensan poner su restaurante, que piensan poner, digamos, algún servicio, y quieren esperar a que se defina el próximo cambio de gobierno, ¿no? Pero otros simplemente apuestan, ¿no? Hacen su simulación y están optando por invertir con bastante cuidado, ¿no? Entonces, la inversión por naturaleza tiene que ser rentable. Sin embargo, la realidad puede ser que me dé un resultado contrario, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba vender 100 unidades mensuales de un producto, digamos, interesante, ¿no? Pero estoy en el segundo año, y ocurre que mis ventas pues, están por la mitad de lo que pronostiqué. Cuando hice mi inversión, solamente habían 3 empresas de competidores en el mercado. En 2 años ya hay 5 empresas que invierten. Cuando puse mi restaurante en la cuadra, solamente yo era el único, ¿no? Y era una avenida de mucho tránsito, pero pasan 2, 3 años y aparecen 3 restaurantes, y en la otra cuadra aparecen 2 más. Entonces se hizo presente lo que es algo natural en la inversión, el riesgo. O sea, la inversión tiene 2 componentes. La inversión per se tiene que ser rentable. Nadie va a emprender un negocio si no está seguro que es rentable. Y segundo, sabiendo que es rentable, eso es lo que quiere, la realidad puede hacer que pueda perder o ganar menos. Entonces, ¿cuánto estoy dispuesto a aceptar? Es un tema que el dueño, el que decide, tiene que definir cuál es el rendimiento o retorno menos. Muchas empresas no llegan a los 3 años, no llegan ni siquiera a los 2 años, porque en el primer año pierden, en el segundo año vuelven a perder y obviamente no tienen capacidad para afrontar, digamos,
mayores pérdidas y simplemente tienen que retirarse, ¿no? Eso significa que hay que planificar con mucho cuidado, hay que contar con el personal que nos dé la competencia de vida en el área comercial, en el área productiva, en el área de adquisiciones, en e-commerce, en el área de tecnología de información, ¿no? En temas no solamente de finanzas, sino en temas de estrategia, en temas de seguridad y salud ocupacional, en temas de cuidado del medio ambiente, en temas de manejo de grupos de interés, es decir, una gestión integrada. Y para ello tenemos que ver el tiempo, ¿no? Uno puede pensar en hacer un negocio, decir, yo voy a hacer un negocio solamente por un año. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué por un año? Porque creo que esta crisis de la pandemia puede durar un año más. Yo quiero saber en ese año, acotado, en que va a estar la pandemia aún vigente, qué negocio puedo hacer. Otros podrán decir, este es un riesgo más, ¿no? Ok, voy a aprender, voy a ver cuál es el nuevo escenario que va a estar en el año 2022, entonces voy trabajando un negocio pensando en los próximos 3 años, pero sé que el primer año va a ser un año complicado porque la vacuna que pensábamos que iba a llegar en el primer trimestre posiblemente llegue a finales del año, estoy un poco exagerando, ¿no? Y posiblemente la gente no quiera vacunarse, de repente viene una nueva cepa, que es el comentario que hoy día ha circulado en el mundo de la medicina, y el tema se complica. No. Entonces yo me cierro en el año, o miro 3 años, pero yo asumo el costo, me sacrifico este año difícil, pero no dejo de pensar en los próximos 3 o 5 años. Pero de repente hay algún empresario, y que muchos aún existen, y eso es muy gratificante para el país y para el mundo. Hay gente que dice, no, yo no pienso solo en 3, 5 años, yo pienso en 10 años, de repente en 20 años. Y los negocios grandes, tipo minería, tipo el transporte vía metro, tipo negocio de aviación, negocios de aeropuertos, no se pueden hacer pensando en un año, 2 años, 5 años, sino se miran los próximos 10 y 20 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, Proinversión, ¿no? Es una experiencia muy interesante donde el Estado tiene una agencia Proinversión para invertir, para promover las inversiones en el país, ¿no? Las inversiones privadas en el país. Entonces, siempre miremos, ¿no? 3 cosas, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que yo voy a mirar? Si son 3 años, si son 5 años. Usualmente, para evaluar inversiones miramos 5 o 10 años, pero no es una regla, depende de cada inversionista. Segundo, no voy a emprender algo que no es rentable, pero yo sé que la rentabilidad está basada en premisas. Me puedo equivocar, ¿no? Me puedo equivocar, es natural. Nadie es adivino para saber qué va a pasar en el futuro, ¿no? Y tercero, tengo que saber que el riesgo siempre va a estar latente. ¿Por qué? Porque el futuro es incierto. Nadie puede saber, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo siempre en mente cuando hacemos inversiones y cuando evaluamos inversiones, ya sean de montos pequeños o montos relativamente grandes, ¿no? Ok, entonces tenemos esta primera aplicación. Por favor, pueden bosquejarlo, luego lo revisamos en Excel, un par de minutos. Bien, entonces acá tenemos la información o coordenada, ¿no? Tenemos la inversión en activos fijos, vamos a pensar que es una maquinaria. Tenemos inversión en capital de trabajo, ¿no? El capital de trabajo es un concepto que se puede resumir en lo siguiente: es el dinero
Es el dinero circulante que hace posible la operación del activo fijo. Vale decir, si una empresa tiene una máquina, tiene un local, esa máquina, ese local, no tiene capacidad para producir riqueza, no tiene capacidad para producir productos, no tiene capacidad para brindar un servicio, si es que no hay dinero para comprar materiales, dinero para asumir gastos, para pagar energía. Entonces, el capital de trabajo es ese dinero que hace posible que las máquinas funcionen. Un negocio solo con máquinas, no hay forma de que pueda generar producción. Tiene que haber como acompañante capital de trabajo. La gran diferencia es que las máquinas se deprecian, vale decir, pierden valor por el uso. En cambio, el capital de trabajo es un dinero que va circulando, vale decir, con el dinero compramos materiales, ese material se procesa, se convierte en producto, se vende, se genera cuentas por cobrar, cobro la factura y esa plata comienza a volver, con lo cual compro, produzco y vendo. Comprar, producir y vender, y va dando vueltas y vueltas, por eso se llama capital o dinero circulante. No hay impuesto a las ganancias, lo cual facilita el análisis. Hay algunas empresas que no pagan impuesto a las ganancias. Eso usualmente ocurre cuando están bajo un régimen especial, donde pagan simbólicamente, yo qué sé, pues un monto como 20 soles mensuales o 1,5% de las ventas. Entonces, en esos casos no hay un impuesto sobre la utilidad. El impuesto a la utilidad en el Perú tenemos dos regímenes. Uno es de la pequeña y microempresa y el otro es la empresa bajo el régimen general, que pagan impuestos sobre las ganancias o utilidades, ¿no? Entonces, tenemos las ganancias netas, o sea, vale decir la generación de efectivo. Esto viene de una proyección de las ventas menos los pagos que se tienen que hacer, por eso se llama ganancia neta en efectivo. Y con esta ganancia neta vamos a evaluar considerando el costo de oportunidad. El costo de oportunidad, este costo de oportunidad es importante tenerlo en mente siempre. Este costo de oportunidad, vamos a ponerlo por acá, es el rendimiento, mínimo que el inversionista o propietario despacio, no corras, de la empresa requiere. Valentina, mi chiquito loco, requiere o exige por su capital. Entonces ahí viene el tema de decisión, ¿no? Cuando uno quiere invertir, tiene que tener claramente como inversionista cuánto es lo mínimo que el negocio debe dar. Entonces, en ese sentido, para evaluar una inversión hace falta dos cosas: un flujo de caja y una tasa mínima de rendimiento. Estos dos son imprescindibles para evaluar cualquier alternativa de inversión. Entonces, siempre que tengamos la oportunidad de evaluar cuál es la mejor inversión para la empresa o cuál es la mejor inversión para nosotros, por ejemplo, de repente ustedes en algún momento van a querer comprarse un departamento, van a querer comprarse un vehículo, entonces están invirtiendo, ¿no? Tienen que evaluar cuál es el flujo de caja que va a corresponder a esa inversión versus ustedes lo mínimo, cuánto es el retorno que requieren por su capital, por su dinero, ¿no? Va a serlo muy sencillo este tema, permítame que sea un poco reiterativo. Si usted tiene su plata en el banco ganando 2%,
¿no? Tienen ustedes exigir a cualquier compra que hagan fuera del banco un rendimiento por lo menos el doble, vale decir 10%. Ese es el concepto de costo de oportunidad. Lo que ustedes dejan de ganar más una prima o cobertura por riesgo, ¿no? Entonces, con estas dos herramientas, vamos a analizar el ejemplo, ¿no? Tenemos acá como ingreso de caja, eh, tenemos las ganancias en efectivo, ¿no? Tenemos que el capital de trabajo se recupera, ¿no? Como no se, ¿no? El capital de trabajo no se deprecia, por lo tanto se recupera íntegramente. Este 10.000 es lo que hemos invertido en capital de trabajo, ¿no? La inversión que hemos hecho en capital de trabajo, ¿no? Como no se deprecia, invertí 10.000, acá vamos a verlo, invertimos 10.000 y lo recuperamos 10.000 dentro de, en este caso, en el cuarto año, ¿no? En cambio, el activo fijo sí se deprecia. Eso es importante tenerlo en cuenta en nuestras evaluaciones, ¿no? En este caso, el ejercicio o la aplicación dice que está totalmente depreciado. Y si está totalmente depreciado, no hay valor residual. ¿Cuál es el concepto de valor residual o valor recupero? Esto se llama recupero. También lo llaman algunos. En algunos libros van a encontrar como valor de salvamento o valor residual. Algunos también lo llaman valor de rescate. Diferentes términos, ¿no? Pero ¿qué significa? Significa lo siguiente. ¿Cómo se puede hacer esto? Creo que lo ocultamos, ya. Sí se ve, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué ocurre? En el análisis hay 3 etapas. La primera etapa es de inversión, la segunda etapa es de operación y la tercera etapa es de rescate o remate, ¿no? Entonces, cuando evaluamos una inversión, hay un primer momento que invertimos, hay un segundo momento que esa inversión produce, o sea, la empresa opera, funciona, y hay un tercer momento que nos retiramos. Para hacerlo más sencillo y recordarlo siempre, alquilamos un local, ¿no? Hacemos la inversión que corresponda, un local por 3 años, trabajamos con el local y luego, como terminó el alquiler, tenemos que retirarnos. Y todo lo que tenga valor lo rematamos, ¿no? Usualmente al año siguiente, ¿no? Entonces, se invierte en el momento cero, se opera en este ejemplo 3 años y en el cuarto año se remata, tenga valor. Entonces, aquí lo único que queda valor es solamente el capital de trabajo, porque el activo fijo está totalmente depreciado, ¿no? Y luego tenemos el flujo neto, ¿no? Es el flujo neto de caja. ¿Este flujo qué significa? Que vamos a invertir 130.000 para ganar 35, 85, 55 y 10.000. Este 10.000 ya no es propiamente del negocio, sino es por liquidación del negocio. Entonces, este negocio nos rinde 18%. El negocio es rentable, ¿por qué? El negocio es rentable por la inversión. La inversión es rentable, ¿no? Porque la TIR es mayor al costo de oportunidad. Efectivamente, el dueño mínimo quería ganar 10%. Este negocio lo está ofreciendo cerca de 18%. Por lo tanto, es rentable, ¿no? También lo podemos ver en términos de valor presente. Recuerden que cuando analizamos deuda, cuando entramos a ver el tema de equivalencia, teníamos la TIR
y el valor presente neto. Entonces, este es el flujo neto que tenemos acá, es el mismo flujo neto, ahí tenemos la inversión. Entonces, la inversión en el año 0 vale 130.000. Estas ganancias, estas 4 ganancias, ¿no? A su equivalente en el año 0 valen 150.000. Este 150.000 no es otra cosa que la actualización de estos 4 valores. ¿Y cómo lo está actualizando? Lo está actualizando a la tasa del coste de oportunidad, 10%. Entonces lo que está haciendo es, a cada uno lo ha traído al presente, aplicando la famosa fórmula, recordemos siempre, P igual F entre 1 más I a la potencia N, ¿no? Esa es la manera como se ha hecho cada uno, ¿no? O simplemente aplicando la función BNA. Aplicamos la función BNA y lo hace automáticamente. Entonces, ¿cómo interpretamos aquí? La ganancia, este también se llama valor presente neto, la ganancia que se obtiene es 20.000. ¿Qué significa esta ganancia? Esta ganancia significa que la inversión me genera este resultado, 150.000. Con esos 150.000 recupero el dinero que he invertido, que es 130.000, lo recupero y adicionalmente gano 20.000. Pero 20.000 ¿y qué? 20.000 soles, 20.000 soles a valores del año 0. Es importante esta acotación. Notemos que la proyección lo hemos hecho hasta el año 4, pero el valor que utilizamos para decidir es a su equivalente en el año 0. ¿Y por qué se usa esa metodología? Porque hoy uno puede darse cuenta qué significa 20.000. Con 20.000 soles yo puedo comprarme un carro. Pero si me dan una cifra en el año 4, pues este monto en el año 4, ¿a cuánto equivale? 20.000 por 1 más la tasa que el dueño quiere ganar, que es 10%, a la potencia, son 4 periodos, 4 años, o sea, este monto de 20.000, hoy, en el año 4, equivale a 29.000. ¿De acuerdo? Entonces, pero ese es en el año 4, pero no sabremos cómo está la inflación en el año 4. ¿Cómo será la inflación en el año 1, 2? En cambio, hoy, ¿no? Yo sé que 17% es más lo que yo quiero ganar. Yo sé que 17% es más que la meta, es mayor que el valor superior de la meta de inflación del Banco Central de Reserva, 3%. Yo sé que 17% es la tasa que los bancos que están cobrando en promedio. O sea, uno lo sabe hoy. Igual pasa con este monto. Su valor de transacción lo podemos conocer. Por eso que todo el análisis se lleva a cabo en el año 0. Eso no le quita validez que todo el análisis lo podamos hacer aquí o en cualquier momento del tiempo, siempre en la misma fecha, sino que su relación con la práctica es un poquito más complicado. En cambio, al hacerlo hoy, tranquilamente sabemos cuáles son las variables que representan el momento actual. Entonces, este primer ejercicio nos muestra que es muy sencillo determinar si una inversión es o no rentable, ¿no?
Ok. Ahora bien, las empresas no pueden, no deben, y no lo hacen, que es improvisar. Todas las inversiones tienen que estudiarse. Y esa etapa es previa a la inversión, a la ejecución, previa a la compra del activo. O sea, la compra del activo tiene que estudiarse, y se llaman estudio de preinversión, tiene que estudiarse para ver cuál es el monto que voy a comprar, a qué monto voy a comprar ese activo, ¿no? Cuáles son las mejores alternativas tecnológicas, ¿no? Y tiene que verse cuáles son las proyecciones para los próximos años, cuando este activo comienza a funcionar, 5 o 10 años. Todo esto tiene que estudiarse. Estos son los llamados estudios de preinversión o estudios de viabilidad, ¿no? Importante para saber que estamos haciendo lo correcto en términos de inversión. Ahora, no solamente se invierte en comprar activos en forma general, que es la aplicación que hemos mostrado de antes, sino que la compra del activo fijo puede tener un propósito claramente definido. Voy a crecer, ¿no? Recordemos que la capacidad instalada es lo máximo que la empresa puede producir bajo ciertas condiciones. De repente estoy produciendo hoy día 100 toneladas por año. Entonces yo quiero ampliar a 120, a 150, pero eso significa inversión. Activos fijos y algo más, que es capital de trabajo, ¿no? Puedo estar invirtiendo con un fin específico que es modernizar la planta. De repente actualmente estoy quemando petróleo. Entonces, ¿por qué contaminar? Debo utilizar una planta eléctrica o de repente tener un panel solar, de repente aprovechar la energía no renovable, por ejemplo, eólica. Puedo estar invirtiendo en diversificar mi producción. De repente estoy en el mercado con 2 productos. ¿Por qué no lanzar un tercero, un cuarto? Y eso significa un cambio importante en la organización. Y a su vez, las máquinas y los equipos en donde hemos invertido, ya sea al inicio, ya sea en el crecimiento, ya sea en la modernización, ya sea en la diversificación, van a ir cumpliendo su vida. Un vehículo de transporte, por ejemplo, está diseñado para trabajar 5 a 7 años, bien cuidado, bien operado. Pero si yo estoy ya en el año 10, en el año 15, tengo que reemplazarlo. Una computadora, un laptop, tiene su vida física perfectamente definido. Entonces, terminado esa vida, tengo que reponerlo para poder continuar. Entonces, estos son negocios clásicos, negocios convencionales. Sin embargo, últimamente, mucha gente, muchos inversionistas no quieren hacer negocio, ¿no? O ven que es una complicación, no es muy fácil entrar y salir, ¿no? Si pongo una planta de ladrillos, ¿no? Poner una planta de ladrillos toma su tiempo, operarlo tiene una tecnología, y cuando quiera salir tendré que vender mi planta de ladrillos. Entonces, muchas personas, muchos inversionistas, incluso empresas, invierten comprando bonos. Por ejemplo, Luz del Sur puede emitir bonos, que es una forma de captar deuda. Petroperú posiblemente el próximo año emita bonos, ¿no? Para terminar la modernización de la refinería de Talara, ¿no? Que es una deuda. O cualquier empresa que tiene nombre, que tiene prestigio, puede emitir una obligación, y la gente compra esa obligación y vive de los bonos, de los intereses de los bonos, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que compra bonos que emite el gobierno, los bonos soberanos, los que pagan intereses cada 6 meses, ¿no? Y su ganancia es renta fija. En cambio, un negocio va a dar diferentes resultados. Un año dará una utilidad, el otro año más utilidad, el siguiente año menos utilidad, o el siguiente no da utilidad, va a ir cambiando, es renta variable. En cambio, los bonos que son papeles, que son emisiones
representativo de deuda es una buena alternativa para invertir. Y algunos un poco más, dan un paso más, invierten en acciones. Las acciones te dan propiedad a estos negocios, ¿no? Uno puede invertir en acciones, por ejemplo, de Sauder, en acciones, por ejemplo, de Telefónica, en acciones de Credit Corp, Banco Continental. Entonces, al ser accionista, te conviertes proporcionalmente en dueño de este negocio y vas recibiendo dividendos, igual, un año un monto, siguiente año más dividendos, siguiente año poco dividendo, tercero no recibes, cuarto año recibes algo, entonces se convierte en renta variable. Entonces estos son instrumentos de deuda de renta fija, esto es un instrumento de capital, o sea, de propiedad de renta variable. Entonces acá uno se convierte en propietario de la empresa, obviamente en un nivel, digamos, referencial, ¿no? Por ejemplo, si un inversionista comprara $10,000 de bonos o acciones, por ejemplo, de Credit Corp, del grupo BCP, el grupo Romero, con $10,000 su participación será pues 0.3001% del total, ¿no? Entonces es marginal, ¿no? Pero ya eres accionista y vas a recibir dividendos como cualquier inversionista, obviamente proporcional a tu participación. Entonces, para invertir tenemos dos caminos: el mundo real, que son empresas, ¿no? Y el mundo del dinero, que son deudas y acciones, ¿no? Entonces, son diferentes formas de actuar de los inversionistas cuando quieren rentabilizar sus recursos, ¿no? Un poco como comentario, la inversión es bueno y es deseable para el país, porque como comentaba antes, la inversión hace posible que las empresas produzcan, hace posible que las empresas desarrollen tecnología, la inversión hace posible que las empresas compitan con tecnología. Por ejemplo, si un banco se moderniza, el otro también busca modernizarse. Si un banco comienza a atender todo vía web, online, el otro banco también lo hace, ¿no? Si un banco trata de cultivar en sus clientes que no se acerquen a la ventanilla, si no lo hagan todo por internet, todos siguen la línea. Entonces, hacen que las empresas del sector estén siempre buscando mejoras, siempre innovando, siempre cambiando, ¿no? Entonces, eso es posible gracias a que están invirtiendo. Y para el país, esa inversión que genera más producción implica más trabajo, ¿no? Y la gente cuando tiene trabajo tiene capacidad de compra, y al tener capacidad de compra genera demanda y las empresas comienzan a nuevamente invertir, ¿no? Si no hay trabajo, ¿no?, bien remunerado, trabajo que te genera cubrir tus gastos y tener un plus, ¿no? No solamente tendrás capacidad de compra, sino también te vuelves inversionista y la economía se va moviendo, ¿no? Por la parte del empleo. Pero a su vez, cuando hay inversión, las empresas producen, hay que pagar, al vender generan IGB, al ganar generan impuesto a la renta, hay que aportar digamos, a un centro de salud, comprar de repente un seguro de salud, ¿no? Y el Estado va recibiendo impuestos, y gracias a los impuestos el Estado puede hacer su rol social, ¿no? Que es dar seguridad, ¿no? Que es promover la educación, la vivienda, la salud, o sea, todo aquello que el privado no lo ve atractivo. Entonces, la inversión genera un círculo que es virtuoso para todos, ¿no? Gracias a que las empresas invierten, gracias a que el Estado invierte, ahí se genera empleo, ¿no? Y gracias a que hay inversión, el Estado puede recaudar impuestos y la economía comienza a dar movimiento. Por eso, los negocios, los emprendedores, siempre van a ser bien vistos porque es la solución para nuestra economía. Solamente hay que cuidar
respetar las normas, ¿no? Un poco de responsabilidad social y cuidar el medio ambiente, ¿no? Ok, entonces, del otro punto de vista, la inversión hay que verlo como que tiene dos componentes. Una es la máquina, llamada la infraestructura, y otro es el dinero para que esta máquina se mueva. Esta es inversión en activos fijos y esta es inversión en capital de trabajo, ¿no? ¿Ok? Este es un esquema ya que comentamos antes y lo vemos en el ejemplo. Hay una etapa de inversión, hay una etapa de operación donde se producen resultados y finalmente hay un valor residual con uno se retira. La rentabilidad es un concepto finito, vale decir, hay una fecha de corte, ¿no? Uno invierte hoy día y espera operar durante 5 años y el año 5 deja de operar y en el año 6 tiene que liquidarse, ¿no? Igual pasa si fuera 10 años, ¿no? Son 3 etapas claramente diferenciadas. Momento de inversión inicial, momento de operación, donde dan los resultados, y al final el de retiro o de liquidación, ¿no? Vamos a ver este ejemplo para verlo un poquito más, con más amplitud, con algunos elementos más, donde ya incorporamos depreciación, incorporamos, digamos, impuestos, ¿no? En la aplicación 1 no había depreciación, no había impuesto a la renta o impuesto a las ganancias. En esta aplicación estamos incorporando esos dos elementos y igual queremos saber, en este caso, cuál es la rentabilidad, ¿no? A ver, por favor, plantéelo, 5 minutos. Vayan haciendo un pequeño bosquejo y luego vemos la solución. Aquí lo que tenemos es, por simplicidad, no hemos incluido capital de trabajo, pero ya sabemos cuál es el tratamiento. Tenemos una inversión en activos fijos, llámese maquinaria, que se deprecian en 5 años, 20% cada año equivale a 5 años para que sea 100%. La depreciación, el importe correspondiente a la depreciación no va a estar en el flujo de caja porque no significa pago, pero sí va a estar en el estado de resultados, dado que es un gasto no desembolsable, pero a pesar de ello afecta de una manera indirecta al flujo de caja, ¿no? Dado que al estar en el estado de resultados, la depreciación va a permitir que la empresa tenga menos impuesto a la renta y por lo tanto va a pagar menos impuestos, ¿no? Acá tenemos los ingresos por ventas. Noten ustedes que no son ingresos netos. Los ingresos por ventas vienen a resultar del producto de volumen de ventas, ¿no? por el precio de venta. Más adelante vamos a hacer la descomposición respectiva, ¿no? Y acá tenemos un margen de ganancia. O sea, el 60% de estas ventas vienen a ser una ganancia de tipo operativa, vale decir, está calculado operativa y está calculado antes de depreciación y de impuestos. La ganancia operativa es además antes de gastos financieros. Si pensáramos en un concepto más general, ¿no? Y el impuesto a las ganancias, bajo el régimen general, la tasa es 29,50, ¿no? Es la tasa que está vigente igual todos los años, ¿no? Es la que se aprueba por ley y lo administra SUNAT, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y de Aduanas, y este es el costo de oportunidad. En este caso,
es más alto porque posiblemente la percepción de riesgo es mayor. El costo de oportunidad depende mucho de la percepción de riesgo del negocio y del riesgo del país en que se desarrolla la inversión, ¿no? Entonces, cuando hay impuesto a las ganancias, como en este caso, cuando hay impuesto a las ganancias antes del flujo de caja, hay que construir el estado de resultados. Notemos que esto es muy importante, ¿no? Si la empresa no paga impuesto en función a las ganancias, de frente construimos el flujo de caja. Pero si la empresa paga impuesto a la renta en función a las utilidades, el paso previo es el estado de resultados, ¿no? Lo que antes se llamaba estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Aquí, este estado de resultados, naturalmente, no existe ni en el año cero, que es el año de la inversión, ni tampoco existe en el año de la liquidación, Buenas noches. En ¿no? su pantalla hay una sección El donde estado de se puede resultados copiar, es cuando el negocio está operando, en la fase de el link de la operación, reunión. ¿no? Entonces ahí vende, ahí están las Sí, en la ventas, pantalla de Meet. ahí están los costos, ¿no? O si no, yo Y ahí está más la bien le mando el link de depreciación, invitación. Un momento, le ¿no? envío al chat al Que chat. es Sí, un un ratito, costo un no momento. desembolsable. Si nosotros sumamos estos cuatro, solamente por verificar estos cinco, ¿no? La suma está dando los 240.000 y los 240.000 es el monto que hemos invertido, ¿no? La inversión total es 240.000. O sea, en 5 años está totalmente depreciado. Esta es la Gracias al link. utilidad Con ese link antes de yo puedo impuesto a la acceder a la renta. reunión. Hallamos el impuesto respectivo. Simplemente es el porcentaje de esta utilidad multiplicado por la tasa respectiva, 29,50, ¿no? Y luego tenemos la utilidad, ¿no? Podemos hallar, si queremos, el margen neto, una fila. El margen neto es una expresión porcentual de la ganancia o es una proporción relativa en cuanto a la ganancia, qué porción representa de los ingresos, ¿no? O sea, 42.000, que es la ganancia, cuánto representa del total de ingresos. Entonces, eso lo expresamos en porcentaje. Expresamos en porcentaje. Vamos a ponerlo en entero para... Y tenemos estos porcentajes que nos pueden ilustrar qué está pasando. Copiamos esta fórmula y vemos cómo el margen neto, de 24 pasa a 29. 24 mejora a 25, ¿no? Y de ahí 24 se estabiliza. Y noten ustedes que cuando se estabiliza ha ocurrido que las ventas están constantes, ¿no? Y de 24 de 24 sube a 25 porque efectivamente hay mayor venta, ¿no? Entonces es importante en las empresas, ¿no? Apuntar a invertir en proyectos o negocios que le dan mayores ventas, pero que a su vez impliquen una ganancia, y van mirando este margen como una referencia de cuál es el resultado que en términos relativos está generando el negocio, ¿no? Y luego recién luego del estado de resultados, pasamos al flujo de caja o flujo de efectivo, que su estructura es ya convencional, ¿no? Ingresos, en este caso hay dos conceptos de ingreso: por las ventas, ¿no? Simplemente estamos jalando de arriba, estamos asumiendo que todas las ventas son al contado, el valor residual del activo fijo, que es cero, todo está depreciado, no hay capital de trabajo, por lo tanto no hay valor residual, total de ingresos, y los egresos son los costos desembolsables, ¿no? Esto desembolsable significa
Esto incluye el costo de producción, ¿no? Incluye los gastos administrativos, incluye los gastos de ventas, ¿no? Todo sin depreciación. Acá no debe estar la depreciación, hay que asegurarnos, ¿no? Y efectivamente vamos a hacer una verificación muy rápida. Este costo, perdón, sí, este costo de operación, ¿de dónde viene? Viene de arriba, aquí está, y efectivamente la depreciación está afuera, no, no está. Ese es algo muy importante, el flujo de caja no incluye la depreciación, porque no es un pago. Aquí está el impuesto a la ganancia que hemos calculado arriba. Esto viene del estado de resultados, 17, ¿no? Entonces, ¿qué hace el flujo de caja? El flujo de caja, a diferencia del estado de resultados, noten ustedes que el estado de resultados no muestra valores en el momento de inversión y en el momento de liquidación. No muestra valores. En cambio, el flujo de caja sí muestra valores. ¿Por qué? En el momento de inversión, justamente cuánto se está invirtiendo. Y en el momento de liquidación, efectivamente, cuánto se está recuperando de lo que hemos invertido. En este caso es cero, ¿no? Entonces llegamos a un flujo donde hemos invertido 240.000 y todo este flujo equivalente a ahora, equivalente al momento presente, actualizado al 15%, vale 360.000. Entonces el valor presente neto es 120.000, que no es otra cosa que aplicando la función, que es lo mismo que decir de los 360.000 le restamos los 240, ¿no? Es una ganancia muy interesante de 120.000. El retorno es 35%, prácticamente el doble de lo que el dueño quiere ganar, ¿no? Entonces, por lo cual la inversión es interesante, pero vamos a ver aquí dos variantes para que tomemos conciencia de lo importante que es tener en cuenta en la evaluación aspectos tributarios, ¿no? Asumamos que esta empresa no paga impuesto a la renta. Vamos a poner acá 0. Vamos a mirar esta cantidad, ¿no? 35%. Disculpen que tome nota. 35%, ¿no? Entonces, no paga impuesto a la renta. 0 de impuesto a la renta. Miren la rentabilidad. 45%. Está la cifra, ¿no? Naturalmente, el empresario gana más. Y tiene sentido, ¿no? Si hago un negocio y no pago impuesto a la renta, no me gusta pagar impuesto a la renta, voy a ganar más. Y ahí viene la responsabilidad social, ¿no? Si yo, empresario, gano plata y por dejar de pagar impuesto gano mucha más, ¿qué estoy haciendo? Estoy dejando que el Estado recaude y cumpla con su rol social de hacer trabajos, obras que el privado que busca rentabilidad no está en condiciones de emprender. Entonces, los impuestos son importantes para todo país y los estados y las empresas y las personas tenemos que tener la cultura de pagar impuestos, ¿no? Entonces, esto puede ser una tentación, pero hay que evitarlo. SUNAT está haciendo una labor muy interesante, está cruzando información
de lo que la empresa compra, de lo que vende. Hoy en día con la facturación electrónica, eso ha mejorado sustancialmente. Las personas naturales, antes tenemos que llenar un formulario para ver cuánto pagaba de impuesto a la renta. Hoy en día, en el mes de abril, marzo, abril, nos llega a nuestro correo cuánto es el impuesto que hay que pagar, ¿no? Simplemente ya todo está registrado, ¿no? Entonces, hay un avance importante, pero quería mostrar aquí cuál es el impacto, ¿no? de mayor rentabilidad para el empresario si es que deja de pagar impuesto a la renta. Lo otro es, la empresa paga impuesto a la renta, ¿no? Paga impuesto a la renta, pero por alguna razón no incluye la depreciación en su análisis. Como no es pago, no le doy importancia. Vamos a poner acá, ¿qué pasa? Vamos a poner que la depreciación es 0, o sea, no aplico depreciación, ¿no? Mi rentabilidad, ¿no? Vamos a ver, aquí mejoró, pero vamos a ver qué ha pasado acá. Noten ustedes, no, acá falta 29,5, ¿no? 29,5. No hay depreciación. Vamos a ver qué ocurre acá. En el estado de resultados no hay costo de depreciación. Y miren los impuestos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Vamos a ver los impuestos. 31.000. Si la empresa deprecia, si no deprecia, va a pagar en el primer año impuesto a la renta de 31.000. ¿No? Y por depreciar va a pagar menos. Ese menos se llama ahorro fiscal. O sea, la depreciación hace que las empresas paguen menos impuesto a la renta. Y al ser, con esto 0, al ser el impuesto a la renta 31.000, su caja en el año 1 es 76.000. Pero por aplicar depreciación, su caja ahora es 90.000. O sea, la depreciación es importante para las empresas porque les permite pagar menos impuesto a la renta, y al tener menos impuesto a la renta tienen mayor caja, y al tener mayor caja su rentabilidad aumenta, ¿no? Entonces acá vamos a ver, ¿no?, el efecto que tiene en la rentabilidad, ¿no? Ok. ¿Qué más podemos explorar acerca de la rentabilidad? Un reto importante para un analista, para un proyectista, para un evaluador de inversiones, es establecer las premisas sobre las cuales va a proyectar, ¿no?, las ventas, la producción y en general toda información que permita comparar el resultado proyectado con la inversión que se hace, ¿no? Entonces, esas premisas hay que trabajarlo, hay que involucrar a todas las áreas de la empresa para que cada uno, dentro de su especialidad,
pueda hacer el mejor esfuerzo y facilitarnos el resultado conveniente, ¿no? Entonces aquí estas premisas deben ser las más representativas, de suerte que el error que siempre va a existir porque estamos tratando de imaginar cuál va a ser el futuro, el error sea lo más, digamos, aceptable posible, o en todo caso, tener claramente qué premisa estamos utilizando, ¿no? Ahí ayudan los modelos para tener información histórica, de repente hacer un trabajo de tipo cualitativo con los diferentes agentes que tienen que ver con la dinámica del negocio, ¿no? Las premisas son el insumo de entrada para hacer las proyecciones de tipo operativo, vale decir, producción, ventas, inventarios, de tipo económico, vale decir, el estado de resultados, de tipo financiero, vale decir, propiamente el flujo de caja, y societario, vale decir, el estado de situación financiera. Se puede proyectar los tres estados financieros, pero al final lo que se utiliza para hallar la rentabilidad no es el estado de resultados, sino que es el flujo de caja, ¿no? El estado de resultados no la utilizamos para directamente para hallar la rentabilidad, o sea, la rentabilidad no se halla con la utilidad neta, porque la utilidad neta a los ingresos le hemos restado la depreciación, sabiendo que la depreciación no es un pago. ¿Y por qué lo restamos? Porque la autoridad tributaria, la SUNAT, nos permite a la depreciación considerarlo como gasto para fines de pagar menos impuestos a la renta, ¿no? Noten ustedes que el Estado, vía este mecanismo de considerar la depreciación como gasto, hace que sus empresas paguen menos impuestos, y el efecto en la economía es que el Estado recupera mucho más porque la empresa da trabajo, ¿no? Porque la empresa al facturar genera IGB y la empresa por sus utilidades paga impuesto a la renta, ¿no? Entonces, pero el instrumento para determinar la rentabilidad es el flujo de caja, vale decir cuánta plata el dueño puso en el negocio, cuánta plata recibe durante la operación del negocio y cuánta plata puede obtener una vez que termine el flujo, ¿no? La proyección, ¿no? Hemos visto que el estado de resultados lo que hace es a los ingresos, ¿no? Hay que restar todo lo que son obligaciones y en el flujo de caja, incluyendo el tema de inversión, ¿no? Hemos visto que la depreciación es un tratamiento tributario para los activos fijos. Cuando uno compra un software o alguna otra licencia o compra una marca, igual hay que incorporar en el costo del producto, digamos, el gasto respectivo. En ese caso se llama inversión intangible y no se llama depreciación, sino se llama amortización de la inversión intangible, ¿no? Hemos visto el concepto de ahorro fiscal, que es pagar menos impuesto a la renta, pero también este menor pago de impuesto a la renta se puede dar con las utilidades que perciben los trabajadores, especialmente cuando en planilla tenemos 20 o más trabajadores, que por ley la empresa debe una parte de sus utilidades entregar a sus trabajadores, ¿no? Entonces, es un tratamiento, es un efecto muy importante la depreciación en la rentabilidad de las inversiones, ¿no? Ok, entonces, nosotros para decidir hemos estado utilizando dos criterios, ¿no? Valor actual neto y la tasa interna de retorno, y ahora nos preguntamos si es suficiente, ¿no? Decíamos que hay tres puntos claves cuando uno analiza la rentabilidad. El primer punto es lo referido a rentabilidad. Entonces acá tenemos valor presente neto, es un indicador de rentabilidad. La TIR es un indicador de rentabilidad. El otro elemento es el riesgo, que por el momento lo estamos dejando, digamos, en espera, pero para hacer un análisis completo más adelante, a esta rentabilidad tenemos que incorporar el tema de riesgo. Entonces, surgen
en la literatura y en la práctica dos criterios más de rentabilidad. Una es un concepto de productividad, y especialmente cuando la empresa está queriendo invertir en varias alternativas y no sabe cuáles son las más convenientes. Y el tercero, y el cuarto tiene que ver justamente con el factor tiempo, ¿no? O sea, un negocio te puede dar rentabilidad, pero el riesgo puede estar oculto en el sentido que cuánto tiempo necesita el inversionista para recuperar su capital o su inversión. Entonces, al final, vamos a irlo viendo poco a poco. Posiblemente mañana nos dediquemos una media hora para conversar sobre este tema. La rentabilidad hay que medirlo, no solamente en términos del valor presente neto y la tasa interna de retorno, tal igual como hacíamos con la deuda, solo que ahora lo vemos en otro sentido. En deuda lo veíamos como costo, ahora con la inversión hay que verlo como rendimiento, como ganancia, ¿no? Entonces, no basta decir cuánta plata voy a ganar en el negocio, cuál es el rendimiento que voy a obtener porcentualmente, sino que tengo que ver cuán productivo es la inversión que estoy haciendo, ¿no? Y cuánto tiempo debe pasar para que recupere el capital que he invertido, ¿no? Entonces, incorporamos dos criterios más en caso de inversiones, ¿no? ¿Okay? Entonces, este es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Hay un momento de inversión, hay un momento de operación y hay un momento de liquidación, y es importante tener este diagrama totalmente claro, ¿no? Entonces, estos son los cuatro criterios, ¿no? Valor presente neto, llamado también valor actual neto, la tasa interna de retorno o la tasa interna de rendimiento, ¿no? Relación beneficio-costo, esto para medir la productividad, y para el periodo de recupero del capital es el PRI, ¿no? Que son las iniciales, o periodo de recupero del capital. Primero es periodo de recupero de la inversión, el otro es el periodo de recupero del capital, que son los cuatro criterios que vamos a utilizar, ¿no? Y vamos a hacerlo con este ejemplo, ¿no? Aquí la novedad es que incorporamos capital de trabajo, ¿no? Tenemos los flujos referentes en cuanto a las ganancias netas, ¿no? Acá vamos a pagar participación de trabajadores, porque tenemos más de 25, la tasa es 10%, y tenemos el costo de oportunidad, que es 15%. Creo que puede ir compartiendo su pantalla. Démosles una mirada. Bárbara ya entró. Ingeniera, sí, buenas noches. Ingeniera, no se olvide de grabar la sesión, por favor. Sí, sí. Espero que no tenga problema para la grabación. Bárbara, ¿cerró el otro mic? No estoy segura si se cerró, pero yo me salí y entré a ese lado. Ya, por casualidad, por si acaso, grabe usted del otro mic. ¿Puede? Creo que no se puede grabar. Creo que no se puede. Bueno, no sé cómo hacerlo. A ver, acá está terminando de emitir a sus compañeros. Esto es para empresas y servicios. Para empresas industriales. Esta tasa es 10%. Régimen general. Tenemos el activo, toda la secuencia que hemos estado viendo. O sea, es estándar, ¿no? Primero el estado de resultados, ¿no? Acá se agrega las utilidades para los trabajadores, ¿no? El flujo de caja. Acá entra el valor residual. Este valor residual viene de
voy a tener de dos el gusto de conceptos. poder darles a conocer El primer concepto más sobre lo que es es manejo la inversión, y gestión, ¿no? De los residuos sólidos desde el la parte ámbito que no se municipal. deprecia, Las preguntas, y estimados estudiantes, el capital de al trabajo. finalizar la clase, por favor, cualquier consulta que tuvieran o levantando la manito para poder hacer las consultas que tengan La durante inversión, mi exposición. ¿Okay? Muchas gracias. tenemos Bien, valor la presente neto. temática que vamos a tener en Aquí, cuenta por en favor, esta completen clase va a ser beneficio-costo todo lo que es la y problemática periodo de general de los recupero del residuos capital, sólidos, con lo las cual normativas tenemos ambientales, ¿no? Vigentes los en la que 4 está indicadores. basado en lo que está, la que direcciona más que todo en lo que es el manejo de los residuos sólidos y soluciones ambientales, ¿no? Las ¿Ok? que se brindan desde el ámbito municipal en este caso, ¿no? Esta es la temática que vamos a abordar el día de hoy. Bien, Vamos a iniciar mañana conociendo cómo se haremos un clasifican los ejercicio residuos sólidos en que función englobe de su todo esto, manejo y gestión, ¿no? Porque tenemos donde también haremos un flujo de caja completo, función a su pasando por el origen, estado de ¿no? En resultados, esta oportunidad vamos que nos a, permita calcular como vamos a hablar de valor lo que es presente neto, municipal, tasa interna de vamos a retorno, tener en beneficio-costo y cuenta periodo de lo que recupero es del capital. ¿Ok? en Bueno, lo que es si tuvieran alguna la consulta, clasificación en función alguna de su inquietud. manejo y gestión. En este caso, según su manejo y función, se establece gestión. Sí, sí, buenas noches. Buenas noches. Ok, Es que no se muchísimas está gracias, grabando el buenas video. noches, nos vemos mañana. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. A ver, un momentito. Ingeniera Rosa, ¿usted está grabando? Sí, pero estoy grabando yo. Continúe nomás. Ya, entonces puedo continuar. Ok, muchas gracias. Bien, entonces como estaba mencionando, no tenemos de gestión municipal, en este caso que representa todos los residuos sólidos que no son peligrosos, y de gestión no municipal, ¿no? En este caso ya que vendría a ser residuos peligrosos,